Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 22 de julio, en Geopolítica Diaria. La guerra entre Estados Unidos e Irán suma esta madrugada 11 noches consecutivas de bombardeos estadounidenses, después de que el presidente Donald Trump cerrara, al menos por ahora, la puerta a una negociación inmediata. A miles de kilómetros, en el Sahel africano, una emboscada del fin de semana pasado ha dejado al descubierto los límites de la apuesta militar rusa en Malí, mientras en Washington la Casa Blanca y Beirut sellaban ayer un primer paso hacia la retirada israelí del sur libanés y Brasil amanecía bajo un nuevo arancel estadounidense que ha entrado de lleno en su campaña electoral. El mando central estadounidense completó esta madrugada su 11ª noche consecutiva de ataques contra Irán, con objetivos que incluyeron hangares de aviación, centros de operaciones militares y capacidad marítima iraní. El bombardeo llegó horas después de que Trump, preguntado por la posibilidad de retomar las negociaciones, respondiera que las autoridades iraníes quieren reunirse desesperadamente, pero que Washington no tiene interés en hacerlo hasta que Teherán esté dispuesta a negociar de forma genuinamente seria. El presidente añadió que Estados Unidos podría atacar próximamente la llamada Picase Mountain, un complejo subterráneo fortificado situado cerca de una de las principales plantas iraníes de enriquecimiento de uranio. Irán no ha respondido públicamente hasta el momento ni a esa amenaza ni a las declaraciones de Trump sobre el estado de las conversaciones. Este miércoles, Trump acudirá además a la base de Dover para la ceremonia de recepción de los restos de los militares caídos la semana pasada en el ataque iraní contra Jordania, entre ellos los de un cuarto soldado que, según un funcionario de la administración estadounidense, correspondería al militar dado por desaparecido, junto con los de otro efectivo muerto en Irak por la detonación de un dron iraní. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, cifró ante el Senado en $37.500 millones el coste de la guerra hasta ahora, al pedir fondos adicionales para el Pentágono. En paralelo, Pakistán ha intensificado su papel mediador. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó su honda preocupación por la escalada y pidió a ambas partes contención, según un comunicado de su oficina, mientras el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, viajaba a Islamabad para reunirse en privado con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, artífice del acuerdo interino de junio que la nueva escalada ha dejado en la práctica sin efecto. La guerra sigue abriendo además frentes conexos. Tras el bloqueo naval contra Arabia Saudí que el grupo Houthi declaró el lunes, se ha confirmado ya el primer buque afectado. El petrolero chino Sinlong Yang abortó su travesía por el Mar Rojo y dio media vuelta. Arabia Saudí acusó a los hutíes de intentar desviar la atención de su propia gestión económica y del descontento interno, mientras analistas advierten de que una disrupción severa podría llevar el barril de crudo por encima de los $100. Medios como The Hill atribuyeron a fuentes no identificadas la versión de que Irán habría instado a los hutíes a imponer el bloqueo si Estados Unidos atacaba su infraestructura energética, extremo que Teherán no ha confirmado. La incógnita que dejábamos planteada ayer sobre la retirada israelí de las llamadas zonas piloto del sur libanés se despejó parcialmente horas antes de la reunión entre Trump y el presidente libanés, Joseph Aoun, en la Casa Blanca. El ejército libanés comenzó a desplegarse en el territorio que las tropas israelíes han ido abandonando, según confirmaron fuentes de la presidencia libanesa. En el encuentro, el primero de un jefe de Estado libanés en la Casa Blanca en casi 20 años, Trump aseguró sentirse muy optimista respecto al Líbano y afirmó que Israel está en proceso de redesplegarse, además de comprometerse a ayudar mucho al país sin dar detalles concretos. Aoun, por su parte, entregó a Trump un plan escrito para el desarme de Hezbolá y le insistió en que una retirada israelí completa del territorio libanés resulta indispensable para consolidar la estabilidad, según un comunicado de la presidencia libanesa. Hasta el momento, Hezbolá no se ha pronunciado públicamente sobre el resultado de la reunión, aunque mantiene su rechazo reiterado tanto al acuerdo marco firmado con Israel el 26 de junio como a cualquier desarme mientras persista la presencia militar israelí en el sur del país. Netanyahu tampoco ha ofrecido una nueva declaración pública tras el encuentro, después de haber sostenido en los últimos días que las fuerzas israelíes no se retirarán mientras Hezbolá siga presente en la zona. Mientras Washington pone a prueba su influencia diplomática en el Líbano, en el Sahel africano es Moscú quien ve cuestionado su papel como garante de seguridad. Un análisis publicado hoy examina las consecuencias de la emboscada del sábado 18 de julio cerca de la localidad de Anefis, en la región de Gao, donde una coalición del grupo yihadista JNIM, vinculado a Al-Qaeda,
y del separatista Tuareg Frente de Liberación de Azawad atacó un convoy conjunto del ejército maliense y de la fuerza paramilitar rusa Africa Corps, que sostiene militarmente a la junta gobernante de Malí desde que Bamako expulsó a las tropas francesas hace varios años. Medios como Al Jazeera cifran en al menos 50 los soldados malienses muertos, un balance que no ha sido confirmado de forma independiente ni por Bamako ni por Moscú. El portavoz del Frente de Liberación de Azawad, Mohamed El Maouloud Ramadane, afirmó que numerosos soldados murieron y otros fueron capturados con vida, y que varios vehículos blindados fueron destruidos o incautados. El ejército maliense confirmó el ataque y aseguró haber lanzado contraofensivas con apoyo aéreo que permitieron al convoy liberarse del cerco, mientras Africa Corps difundió después imágenes que, según la fuerza rusa, muestran ataques con drones contra los responsables de la emboscada. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había descrito días antes la situación en Malí como relativamente estable gracias a la acción conjunta del ejército maliense y Africa Corps, y enmarcó las críticas occidentales a la presencia rusa como parte del rechazo africano a lo que Moscú llama ambiciones neocoloniales de las antiguas potencias coloniales. También hoy, aunque por la vía económica y no militar, Washington ejerce presión sobre otro gobierno. El arancel del 25% que Estados Unidos anunció la semana pasada contra la mayoría de las exportaciones brasileñas entró en vigor este miércoles, tras una investigación de un año bajo la sección 301 de la ley comercial estadounidense. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, justificó la medida citando prácticas que consideró desleales en comercio digital, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal. El secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que el gobierno de Lula da Silva no ha negociado de buena fe y calificó sus políticas económicas de perjudiciales tanto para estadounidenses como para brasileños. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la decisión por carecer de justificación y recordó que Estados Unidos acumula un superávit de 424.500 millones de dólares en bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años, según cifras del propio gobierno estadounidense que citó en su declaración. Lula anunció que activará mecanismos de represalia previstos en la Ley de Reciprocidad Comercial brasileña y que llevará el caso ante el Mecanismo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. El mandatario brasileño vinculó además la medida con la política interna, al acusar al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y su rival de cara a las elecciones de octubre, de haber contribuido a impulsar el arancel tras una visita a Washington, algo que el propio senador ha negado, mientras asegura que trabaja para lograr que la medida se posponga hasta después de los comicios. Una investigación paralela sobre trabajo forzoso podría añadir la próxima semana un 12,5% adicional al gravamen. Dos crisis humanitarias que este programa ha seguido de cerca permanecen, además, sin cambios sustanciales. En Sudán, la alerta de Naciones Unidas sobre un posible asedio a la ciudad de El Obeid, en Kordofán del Norte, sigue vigente, con cerca de 500.000 personas atrapadas y sin que las fuerzas de apoyo rápido hayan respondido públicamente a las conclusiones de Amnistía Internacional sobre posibles crímenes de genocidio en el Fasher. En Afganistán, el balance de las inundaciones que arrasaron la ciudad de Parun se mantiene esta madrugada en 23 muertos y más de 100 desaparecidos, según la última actualización de la Autoridad Talibán de Gestión de Desastres, mientras continúan las labores de rescate entre los escombros. La jornada deja así una pregunta muy concreta en el aire. Si el anuncio de Trump sobre un posible ataque a Picase Mountain se traduce en los próximos días en un bombardeo real, la vía que Pakistán intenta sostener en paralelo mediante los contactos entre Sharif, Momeni y Munir podría quedar tan debilitada como el propio memorando de junio. Lo que ocurra con ese enclave subterráneo, más que las declaraciones cruzadas de las últimas horas, dirá si esta semana termina marcada por una nueva tregua o por una nueva fase de la guerra. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resulta útil, síganos en el canal, denos un me gusta y compártanlo con quien también necesite entender el mundo de hoy.